Moisés Sánchez el blog y seguimos con las características de personas que tienen una baja autoestima. Y estábamos comentando que la autoestima es la perspectiva que yo tengo de mí. Como yo me miro ante los demás, como yo me volteo a un espejo y como yo me miro, como yo me percibo. Y la autoestima es eso, la autoestima es cómo tú te percibes ante los demás. ¿Qué visión tienes de ti mismo? ¿Cómo te alcanzas a percibir y cómo te alcanzas a ver, ¿no? ¿Cómo te percibes ante los demás? Y la baja autoestima puede facilitar la aparición de muchos trastornos y problemas psicológicos. Por esa misma razón es muy importante trabajar con nuestra autoestima, saber cómo nos percibimos, saber cómo nos vemos a nosotros mismos, qué perspectivas tenemos a nosotros mismos. Y es por eso que en este momento voy a continuar con la segunda parte de las características de personas que tienen baja autoestima. Y una de las características es que nos convertimos o son personas que son indecisas. Su voluntad, su vida, su autoestima, sus decisiones dependen 100% de lo que otra persona piense de ellos. Hola, Joanny. De lo que otras personas piensen de ellos, de lo que otras personas lo apuchen. Habemos mucha gente que tenemos un bajo autoestima, tenemos una baja perspectiva de nosotros mismos y ocupamos que nos estén empujando. Tenemos dificultades para tomar decisiones o miedos exagerados a equivocarnos. Hola. Entonces es muy importante detectar esta característica en las personas que tienen baja autoestima o es el día de hoy yo tengo baja autoestima, empezar a trabajar con ellos. Sabemos que el día de hoy los defectos ya no se llaman defectos, ahora los defectos se llaman áreas de oportunidad. ¿Qué quiere decir con ello? Buenas tardes. ¿Qué quiere decir con ello? Que si yo tengo una deficiencia en mi carácter, tengo una deficiencia que soy muy soberbio, muy egocéntrico, pues sí, depende de otras personas, ¿no? Y dice, yo tengo bajo autoestima y trato de salir adelante. Es muy importante trabajar con ellos, trabajar con nuestros defectos de carácter, trabajar con esos defectos de carácter que, como decía ahorita, ya no se llaman defectos de carácter, ahora se llaman áreas de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos virtudes y todos tenemos áreas de oportunidad o defectos. Las virtudes, todos hemos sido buenos alguna vez en nuestra vida, todos hemos hecho cosas buenas, todos alguna vez le hemos dado de comer a alguien que necesita, le hemos dado dinero a una persona que se te acerca en un alto y te pide dinero. Todos hemos sido buenos alguna vez. Esa área hay que dejarla por un lado. Es decir, esto ya soy así, no voy a trabajar con ello. Pero sí es muy importante trabajar con mis áreas de oportunidad que me causan problemas, ¿sí? Que me causan conflictos. Entonces la baja autoestima es un área de oportunidad la cual muy importante, la cual tú y yo podemos trabajar. Tenemos que levantar nuestra autoestima, tenemos que levantar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Y una de las características de personas que tienen la baja autoestima es que son personas indecisas, no saben para dónde van, no saben qué van a hacer, no saben si van a emprender, si van a seguir estudiando, si van a seguir trabajando, no saben qué fregados hacer. Entonces es muy importante trabajar con esa área, aprender a tomar decisiones, pero decisiones correctas, decisiones coherentes, decisiones lógicas, decisiones que me van a traer algo bueno, decisiones que ya han sido analizadas y ya han sido, hemos manejado autocrítica y han sido analizadas. Otra característica de las personas que tienen baja autoestima es que no se valoran. ¿Por qué no se valoran? Porque como no tienen una perspectiva correcta de darse el valor que tenemos tú y yo, nuestro valor depende o del valor que le dan otras personas. Y si vienes de un matrimonio en el cual tu esposo te degradaba o tu esposa te degradaba, o vámonos más para atrás, vienes de una familia en la cual te decían no vas a servir para nada, no tienes futuro, no vas a hacer nada. Entonces me lo repitieron tantas veces me dijeron que yo no iba a servir para nada, tantas veces me dijeron que yo no era nada, tantas veces me dijeron que yo no era nadie, que llegó al grado en el cual yo mismo me di ese valor. Y hubo mentiras que yo mismo me creí.
Hubo sentimientos que yo le di cavidad en mi vida y yo le di la importancia y dejé de valorarme, ¿sí? Llegué al grado en el cual yo miraba mis talentos como cosas pequeñas y al cambio las cosas malas que todo el mundo me decía que yo tenía, las magnificaba. Les daba un valor muy grande, les daba un valor muy grande, le daba valor muy grande a lo que pensaban los vecinos de mí, a lo que pensaban mis tíos de mí, a lo que pensaban mis hermanos de mí. Y llegué el momento en el cual yo posicioné la perspectiva que tenían de mí y la tomé como mía. Dejé de darme el valor que yo me merecía. Dejé de darme el valor que yo debería de tenerme. Y desgraciadamente, eso es algo característica de las personas que tienen baja autoestima. Hola, bro. Hola, Kevin. Hola, Jane. ¿Sí? Otra característica es que tienen miedo a lo nuevo y evitamos los riesgos. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Cómo puedo cambiar? Primeramente, detectar y reconocer que hay algo malo en mí, algo que no es productivo en mí, ¿sí? Hola chiquis. Y para poder yo intentar cambiar algo en mi vida, lo que sea, ya sea defectos, ya sea, manías, traumas, complejos, resentimientos, primeramente es reconocer que están ahí, reconocer que me están saboteando, reconocer que me están perjudicando, darle el valor que tienen, estamos bien gracias a Dios, darle el valor para poder luchar con ellos. Yo no puedo luchar con algo que no reconozco, yo no puedo luchar con mi lujuria, vamos a hablar de defecto de carácter, si no reconozco que estoy lujurioso. Hola arriba, yo no puedo trabajar con mi soberbia, si no reconozco que soy soberbio. Estamos bien. Gracias, estamos trabajando. Dice, por ejemplo, si yo no controlo mucho mis emociones, ¿cómo le puedo hacer? Primero detectar que tienes esa deficiencia para controlar las emociones y después buscar recursos para poder enfrentar. Cuando queremos enfrentar algo, no siempre el querer es poder. No siempre vas a enfrentar algo solamente queriendo. No puedes enfrentar un defecto de carácter, no puedes enfrentar algo solamente queriendo. Para que tú puedas enfrentar algo, necesitas urgentemente adquirir recursos. ¿Y cómo vas a adquirir esos recursos? Leyendo, buscando información. Es como si una persona que tiene cáncer y no sabe que tiene cáncer, se va a morir de cáncer, ¿sí, verdad? Aunque no sepa. Igual los defectos de carácter. Aunque yo no alcance a detectar que tengo defecto de carácter y no hiciera nada por remediarlos, de todos modos ahí van a estar en mi vida y me van a ocasionar problemas muy graves, muy drásticos. Entonces, primero detectar que existe un problema, hacer un inventario moral. ¿Y qué es un inventario moral? Decir, bueno, tengo este problema, tengo mucho batallando con este problema, he intentado de muchas formas y de muchas maneras querer solucionar este problema y no he podido. ¿Por qué no he podido? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué ocupo aprender? ¿Qué ocupo aplicar en mi vida para poder obtener el resultado que yo estoy esperando? Y es ahí cuando te forza a intentar buscar recursos para poder enfrentar cualquier problemática. Pero si no tienes recursos, por más que quieras enfrentarlo, por más que luches contra esa problemática, no vas a poder vencer. Porque no vas a saber cómo vencerla. Te pongo otro ejemplo. Yo soy mecánico, tengo un carro descompuesto y sé que tiene el carro. ¿Sí? Sí, voy a subir la tercera parte, ya lo estoy trabajando. Pero ¿qué creen? Me bloqueó TikTok. Me bloqueó TikTok porque subo mucho contenido relacionado con las adicciones. Ahorita vuelvo al tema, yo soy director de un centro de rehabilitación, soy consejero certificado, soy practitioner en programación neurolingüística y subo mucho contenido en el cual hablo de las adicciones, de la prevención y hablo mucho lo que son los efectos de las sustancias, los efectos neurológicos y físicos que te puede causar la droga, ya sea marihuana. Y he estado subiendo videos donde estoy hablando muy textualmente de los efectos y las características de las personas que fuman marihuana.
de los efectos y las características y efectos secundarios y daños neurológicos que tiene una persona que consume anfetaminas. Entonces, como hablaba mucho de la droga, pero de una forma en la cual trataba de enseñar a las personas y transmitirle que conozcan más de la enfermedad, TikTok lo detectó como que estaba hablando algo ilegal y me bloqueó la cuenta y voy a poder subir hasta mañana en la noche. Ni modo, es parte del show, es un precio que se tiene que pagar, porque si te das cuenta, sí, pues debería de bloquear a otros, ¿verdad? Pero bueno, no estoy para pelear con TikTok. Gracias a Dios TikTok me ha tratado muy bien. He tenido un boom, mucha gente ha visto mi contenido y me ha tratado bien. Solamente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las reglas establecidas. Y es algo con lo cual yo no puedo batallar. Porque si yo hablo de seguir las reglas, hablo de moralidad, hablo de ética, me tengo que adaptar a las reglas que maneja esta red. Yo me tengo que adaptar a ellas, ellas no se tienen que adaptar a mí. Entonces tengo que buscar mucho cómo poder manejar mi contenido y no hablar de drogas, sino decir sustancias. No hablar de drogas textualmente, de decir anfetaminas, de decir benzodiazepinas, de decir nada, sino tengo que hablar. Saluda de los mochis, yo también soy de los mochis. Aquí estoy desde el Paseo de las Aves, Dios te bendiga grandemente. Entonces, te decía, tengo que adaptarme, porque desgraciadamente así es la sociedad. No somos islas, no podemos vivir en anarquía, tenemos que adaptarnos a las reglas que están allá afuera. Tenemos que aprender a coexistir con la gente allá afuera, de una forma en la cual exista ética, exista moral y muy importante, gracias. Muy importante, tenemos que adaptarnos a ellos. ¿Sabes que ese video que subí de la historia de la primaria? Tengo 2 videos virales. Tengo un video donde hablé cuando mi papá le pegó a mi mamá. Yo soy de la Colonia Estrella, para la gente que es de los mochis. Cómo mi papá le pegó a mi mamá y ese video se fue para arriba. Tiene casi 600,000 reproducciones. Y ayer hablé este video en el cual hablé de cómo fui a la primaria y nadie me acompañó. Y son sucesos los cuales pues son tristes. Pero lo que me llama la atención es que, métete al video, hay un chorro de gente que pasó lo mismo. Hay un chorro de gente que ha tenido muchos sucesos traumáticos, muchos sucesos que han marcado su vida y tendemos a esconderlos y decimos, lo voy a bloquear, ya no me va a afectar. Pero no, nada se puede esconder. Todo va a quedar en el subconsciente y todo te va a causar un efecto. Todo, lo bueno y lo malo que tú hagas, sucesos felices y sucesos traumáticos quedan en el subconsciente y causan un efecto. ¿Y por qué toco estos temas? Antes de volver a lo que estamos, ¿verdad? ¿Por qué toco estos temas? Porque me doy cuenta que mi experiencia, lo que yo viví, la violencia, y no he subido el video donde yo sufrí toques insanos de una mujer a muy corta edad, y eso me marcó mucho porque tendía a hacer cosas que todavía no estaba capacitado para poderlos vivir. Entonces, me doy cuenta que habemos mucha gente que hemos sufrido muchas cosas similares. Y me doy cuenta que las redes sociales no todo es felicidad, no todo es gente bonita, no todo es lujo, no todo es carros, no todo es excesos. Sino vemos gente de carne y hueso, gente que sentimos, gente que hemos sufrido, que hemos batallado, personas que hemos pasado problemáticas muy fuertes, pero déjate digo algo muy importante, seguimos vivos, somos resilientes, y la resiliencia es la capacidad que tenemos para poder, para poder adaptarnos a situaciones de extremo estrés. Y el día de hoy, aunque haya tenido un padre alcohólico drogadicto, aunque haya tenido violencia familiar, aunque haya sido una persona ingobernable, el día de hoy sigo vivo y sigo luchando por ser una mejor persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aún hay esperanza, aún podemos sonreír, aún podemos vivir, aún aunque estemos llorando, podemos secarnos nuestras lágrimas, agarrar aire y pararte y seguir con la vida. Porque la vida no se detiene, porque el mundo no se detiene, porque el mundo sigue girando y tienes que adaptarte, si no te vas a ahogar. ¿Cómo enseñan a los bebés a nadar? Lo agarran a los bebés recién nacidos y los avientan al agua. ¿Cómo aprenden los niños a hablar inglés cuando los niños se van para Estados Unidos, que los llevan de México y los llevan para allá? ¿Y cómo? Los avientan a la high school y con los niños que hablan inglés.
¿Y qué tiene que hacer el niño? Tiene que aprender y tiene que decir, y esto, libro, book, y tiene que adaptarse. Y así somos nosotros los seres humanos, somos totalmente resilientes, nos adaptamos ante situaciones extremadamente difíciles y podemos salir adelante. O sea, guacha, qué curado. O sea, qué machín nosotros como seres humanos que podemos salir adelante ante situaciones que estaban totalmente difíciles y que en su momento creíamos y pensábamos que no íbamos a resistir. Y si nos damos cuenta y nos remontamos a nuestra infancia, desde muy pequeños empezamos con la frustración. Desde que tu mamá no te quería comprar algo, desde que querías algo y no podías, hasta que llegaste a la adolescencia y te cortó tu primera novia o tu primer novio y sentías que te morías y te cortó, te traicionó, terminaste con tu primer noviecito en tu adolescencia y te encerrabas en tu cuarto y te metías en la cama y te tapabas todo y pensabas que no ibas a resistir, pensabas que no ibas a aguantar. Pero, aguantaste, resististe, conociste a más personas hasta que conociste al que hoy es tu marido, tu esposa, o tu novia, o etc. Pero pudiste salir adelante. Y es las características que tenemos nosotros los humanos, que podemos adaptarnos ante situaciones de extremo estrés y ante situaciones de violencia, ante situaciones de extremadamente que pensamos que no vamos a resistir y nos adaptamos y seguimos viviendo y nuestro cuerpo sigue respirando. Nuestro corazón sigue latiendo sangre y sigue mandando oxígeno a las extremidades y seguimos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para aguantar eso y más. Aunque sentamos que se nos derrumba, pues todo pasa por algo, pues sí, todo pasa por algo. Todo lo que yo viví, lo platico. Todo lo que yo viví le platico a mis internos, a mis usuarios. Yo soy director de un centro de rehabilitación, de una clínica, y todos los días les doy tema, todos los días. Y todos los días les platico mis experiencias y ellos dicen, sí es cierto. Entonces todo lo malo que yo pasé, a alguien le tiene que servir. A alguien tiene que hacer ese puente. Como dicen los AA, cuando alguien está platicando algo y dicen, ay güey, yo también lo viví. Puente, porque hay un puenteo. Porque puenteas, estás puenteando tú con lo que yo viví. Y con las emociones, y nos damos cuenta que tenemos vidas aparentemente similares en muchas maneras. Diferente actor, pero la misma película. Entonces volvamos al tema. Las personas que tienen baja autoestima no se valoran, no nos valoramos, no nos damos el crédito que merecemos. Nadie cree en nosotros cuando la primera persona que debe de creer en mí soy yo. El que más ve mi contenido en YouTube, en Facebook, en Instagram soy yo. El que más me debe de echar porras a mí debo de ser yo. El que más debe creer en ti debe de ser tú. Aunque nadie cree en ti, aunque haya mucha gente que está esperando que fracases, porque créeme, desgraciadamente el mundo así es. Hay mucha gente que tú estás esperando que falles. Hay mucha gente que tú está esperando que tú fracases para señalarte y decirte, yo sabía que tú no ibas a poder. Y misma familia, tu misma pareja te puede estar intentando sabotear inconscientemente, aunque te ame, aunque esto, pero como ellos traen todo, gracias, como ellos traen todas esas carencias, es la única forma que saben de dar amor. Entonces, hasta la misma familia te quiere derrumbar. Y yo no vengo aquí a ponerte conflicto con nadie, no, yo vengo a ponerte en paz. Yo vengo a transmitirte que pongas los pies en la tierra, que te seque las lágrimas, que te levantes y que salgas a luchar afuera. Eso es lo que yo te vengo a transmitir el día de hoy. Que sí vas a poder. Que aunque nadie cree en ti, tú tienes que creer en ti. Aunque todo el mundo te abandone, tú tienes que estar fuerte. Tienes que sacar la mejor versión de ti. Tienes que dar un giro de 180 grados y dar lo mejor de ti. Lo tienes que hacer, te lo mereces, O sea, tú no viniste a sufrir, yo no vine a sufrir. Desgraciadamente pasamos sucesos traumáticos, sucesos graves, sucesos los cuales marcaron nuestra vida. Pero desgraciadamente son cosas que ya pasamos y que tienen que servir solamente de experiencia para que no se repitan con nuestros hijos. Todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que tú has pasado tiene que ser una experiencia que no se debe repetir en tu vida. Allá arriba.
No se debe repetir. Debemos de cortar ese patrón de conducta. Debemos de cerrar ese ciclo. Es muy, 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 muy importante. Es muy importante. Otras características de las personas que tenemos bajo autoestima, que hemos tenido bajo autoestima alguna vez, es que somos muy ansiosos y muy nerviosos. Yo sufrí la ansiedad y la depresión al 100%. Es que Preves me ha pasado de todo. Preves, así decimos el mochis. Me ha pasado de todo, la neta. Yo tuve que tomar quetiapina, paroxetina, ¿cómo se llama? Para controlar mi ansiedad. La quetiapina es un medicamento controlado que tuve que ir a un psiquiatra, en el cual te ayuda para el trastorno del sueño y lo obsesivo compulsivo, lo maníaco depresivo, ¿sí? Y la paroxetina es un activador, porque batallaba para dormir, tenía exceso de ansiedad, sentía que me ahogaba con la comida, ¿sí? Sentía que me pegaba taquicardia, me acostaba en las noches y mi esposa se acostaba junto conmigo y sentía que me ahogaba con la saliva. Tenía que sentarme, tenía que agarrar aire, como decimos aquí en Mochis, no sé cómo se diga, respiraba y no me alcanzaba el resollo, es una palabra incorrecta y mejor no existe, pero quería respirar y sentía que no me alcanzaba y empezaba a hiperventilar. ¿Qué es hiperventilar? Hiperventilar es cuando no te llega el oxígeno correcto a las extremidades y la falta de oxígeno te produce una hipoxia y esa hipoxia hace que sientas que se te adormece la lengua, sientes que te ahogas con la saliva, sientes que los músculos se te empiezan a endurecer por la falta de oxígeno que hay. Pero no es porque hay una deficiencia en tu aparato respiratorio. Conozco un poco de conceptos de porque estuve en Cruz Roja 3 años y fui bombero 6 años, entonces soy paramédico de la Cruz Roja y estuve en bomberos. Entonces tu aparato respiratorio no es que no esté haciendo la función que deba de hacer, sino que tu ansiedad, tu depresión, tu nerviosismo hace que no respires bien y sientes que te vas a morir. Sientes que te va a pegar un paro, sientes que te sube la frecuencia cardíaca, sientes que te va a pegar un paro cardíaco y me tomaba la presión y la tenía 120/80 y solamente traía la frecuencia cardíaca alta por la misma ansiedad. Pero solamente era mi mente, ¿sí? Era mi mente, que cuento lo que mi papá le pegó a mi mamá. Ay, güey, ok. Pues yo vengo de una familia violenta. Primeramente, yo no voy a culpar a mi padre. Ya pasó. Mi papá es una persona que quedó huérfano a los 10 años. Mi papá no supo dar amor. Mi papá nunca me iba a dar algo que él no tenía. Mi papá no me iba a saber amar porque nadie lo amó a él. No iba a saber ser buen padre porque él no tuvo papá. Entonces vamos a partir de eso. Mi papá era una persona que era alcohólica, drogadicta, adicta a la cocaína, fumaba marihuana recreativamente cuando iba a dormir, pero su droga de impacto era la marihuana, era la cocaína y era el alcohol. Y era una persona muy extremadamente violenta, muy agresiva. Como decimos aquí en Sinaloa, era muy castroso. O sea, a mi mamá lo humillaba. Si mi mamá iba a la iglesia, le decía, sí, vas a la iglesia porque quieres hacer cochinadas con el pastor y con quién te estarás metiendo allá. Entonces, mi papá era una persona muy ofensiva, que decía las cosas con dolo. Si te decía algo era porque te iba a hacer giras, te iba a dañar, te iba a destrozar. Entonces hay mucha gente que así es, tiene dolo para decir las palabras. Entonces yo recuerdo un día que yo estaba en la casa y mi papá llegó a pelear con mi mamá y en aquel tiempo ni puertas había en mi casa. No había puertas, había cortinas, las clásicas cortinas que pues ya ni se usan, ¿verdad? Pero antes sí había cortinas que pasabas o le pasabas por un lado y pasabas por ahí. Entonces yo recuerdo que mi papá estaba peleando con mi mamá y lo empujó y le empezó a pegar, le estaba pegando. Yo estaba agachado viendo a lo lejos que le estaba pegando en la cara. Y mi mamá lo manoteaba también y todo ese rollo, pues mi papá estaba sentado arriba de ella con las piernas en la cintura. Y pues le estaba pegando. Y te detectaron, ¿cómo se llama? Depresión. Pues, ocupan medicarte, la verdad. Entonces le estaba pegando y ya mi papá se va borracho. Hay otra cosa que nunca les he platicado. Mi papá tenía la costumbre de llegar a la casa, ahorita continúo, tenía costumbre de llegar a la casa y acelerar afuera de la camioneta.
y se paraba fuera de la camioneta y le aceleraba, boom, 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 boom. Y yo sabía que cuando mi papá llegaba a la casa, aceleraba la camioneta, yo sabía que venía borracho. Y si yo sabía que venía borracho, sabía que era violento. Y si yo sabía que era violento, sabía que iba a tener problemas con mi mamá. Entonces, llegó a grado mi papá, en el cual se convirtió en un terrorista familiar, porque todavía ni entraba a la casa. Con los puros acelerones que le daba la camioneta, ya nos estaba atormentando. Con los puros acelerones que le daba la camioneta, ya sabíamos, nuestro cerebro, nuestra mente empezaba a pensar, a darle vueltas. Y yo ya sabía que mi papá iba a pelear con mi mamá. Entonces eso no había platicado, que desde que antes que mi papá llegara, desde que estaba afuera, ya nos estaba atormentando con la camioneta. Entonces, para cerrar lo que mi papá le pegó a mi mamá, pues les estaba pegando. Se va mi mamá, mi papá, y yo me acuerdo que mi mamá estaba golpeada. Yo estaba bien chico, tenía como unos 12, 13 años. Y le digo, mi mamá, pero y mi mamá llorando. Y yo me acuerdo que me armé de valor y le dije, ¿sabes qué, mamá? Nunca mi papá te va a volver a pegar. Nunca mi papá te va a volver a pegar porque yo te voy a defender. Pasó el tiempo, yo andaba de vago, yo ya estaba fumando marihuana, yo fumé marihuana como a los 12 años, empecé a fumar marihuana, ¿cómo se llama? Ya andaba pues en mi rollo y llego a mi casa y posteriormente pues encuentro golpeada a mi mamá, otra vez. Y mi mamá me dijo, Moisés, me dijiste que me ibas a cuidar, ¿por qué no estabas? Y mucha gente le ha causado conflicto esto. Ahorita cuento lo de la primaria. Le ha causado conflicto esto porque dicen, es que tu mamá no debió de haberte dicho eso, tu mamá debió de tomar una decisión. Sí, mi mamá debió de haber tomado muchísimas decisiones, pero no fueron así. No fueron así. O sea, me tocó vivir esa vida y mi mamá me dijo eso y sentí un cargo de conciencia porque yo prometí que iba a estar ahí. Pasa el tiempo y pues ya después se enfrentó a mi papá cambia mucho, mi papá se quedó a nada de cambiar. Mi papá los últimos años de su vida fue una persona muy muy tranquila, sí tomaba en la casa, nosotros ya estábamos grandes, tomaba y todo ese rollo, pero ya no era violento porque ya no podía. Y dejó de tomar mucho tiempo mi papá y tomó y fue cuando se murió. Cuando mi papá murió fue un domingo. Yo recuerdo que yo fui a trabajar a la frutería y mi papá se quedó en la casa porque esa noche llegó crudo, vomitó sangre y se quedó acostado. Entonces yo me fui a trabajar al negocio familiar, a la frutería. Y había algo que me decía, vete para la casa. No me crean, pero algo me decía, vete para tu casa. Eran como las 11:30 de la mañana y me fui para la casa y en cuanto llegué a la casa, estaban los vecinos afuera, un montón de vecinos afuera. Y en cuanto me vieron, Moy, ven, se acaba de llevar la ambulancia a tu papá. Se la acaba de llevar. ¿A dónde? Aquí con Garibaldi, me dijo, una clínica que está cerquita aquí, donde estaba cerquita donde vivía con mi mamá, en la casa de mis padres. Entonces, voy para la clínica y ahí estaba mi mamá y había gente, porque enseguida de la clínica había había una tienda donde había gente cristiana y mi mamá era cristiana y había gente allá afuera y yo paso con mi papá. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo está? Le digo, no, pues me duele mucho, dice. Me duele mucho, me siento mal. Y yo me acuerdo que me recargué con mi papá y lo toqué el estómago y me dijo, ay, me duele, me dijo, y ya me quité. Y claramente yo me acuerdo que le dije, jefe, la vas a cuajar, la neta, la vas a hacer, apa. La tienes que hacer, le dije, vas a salir de aquí y la vas a hacer. Para ese tiempo la relación con mi papá ya era más normal. Yo estaba adulto, mi papá ya había cambiado y yo andaba mal y ese rollo, pero mi papá ya le bajó mucho. Y le dije, ¿sabes qué, jefe? La vas a hacer. Se empieza a caer mal, empieza a ahogarse. Me sacan de la clínica, del cuarto, y empieza a atenderlo el doctor. Como a los 5 minutos sale el doctor agachado y sale una enfermera que conocía a mi mamá llorando. Me meto al cuarto y cuando me metí al cuarto de mi papá ya estaba tapado. Ya tenía toda la bata blanca arriba. Y le bajo la bata y le empiezo a hablar. Jefe,
Recuerdo que mi papá todavía estaba caliente, todavía estaba a temperatura normal porque pues acababa de morir, no tenía ni 3 4 minutos. Y le digo, papá. Y pues, mi papá ya estaba muerto. Mi papá ya había fallecido. Mi papá murió a los 41 años. Murió, se le reventó una vena en el esófago y se ahogó con el vómito. Cayó en paro respiratorio y murió. Y mi papá se quedó a nada de cambiar. Mi papá quedó a nada de ser una buena persona. Mi papá quedó a nada de ser el papá que nosotros queríamos y que quisimos toda la vida y que nunca tuvimos. Pero desgraciadamente el tiempo no le alcanzó. Desgraciadamente el tiempo no alcanzó a... No sé por qué. No le quiero reclamar a Dios, no le quiero reclamar a la vida. Él tuvo muchas oportunidades de poder cambiar y no quiso cambiar. Y cuando él quiso cambiar, su cuerpo le pagó factura. Su vida le pagó factura. Sus excesos le pagaron factura. Y pues, mi papá murió muy joven, 41 años, imagínate. 41 años murió mi papá y no alcanzó a cambiar. Entonces, pues así fue. Así fue y pues esa fue la historia cuando mi papá le pegó a mi mamá y cómo fue como él falleció y cómo fue lo que él tuvo que haber pasado. Y me doy cuenta que todo eso, todas esas cosas, todos esos sucesos, todos esos traumas complejos, resentimientos, me han ayudado a ayudar a otra gente. Me han ayudado a compartir mi experiencia y a ayudar a otra gente. Como padres que tengo internados en el centro de rehabilitación, como hijos, como adolescentes que tengo internado, para que puenten. Y para que el papá diga, yo no quiero tener esa vida, yo quiero que mi hijo sea una persona feliz. Para que se lo eviten. Hay un dicho que dice que muchos tienen que morir para que otros se salven. Muchos tienen que pasar cosas malas, por sus malas decisiones, tienen que pasar experiencias muy fuertes para poderlas transmitir a otras personas y que las otras personas vivan ese dolor en cabeza ajena y digan, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir eso. Yo no quiero sufrir lo que esa persona sufrió. Entonces voy a reestructurar mi vida, voy a cambiar mi vida, voy a dar un cambio de 180 grados para que yo no pasar lo que ellos pasaron. Y es parte de lo que yo estoy platicando el día de hoy. Son sucesos que yo tuve que haber pasado, los cuales no me gustaría, aunque no te conozca, aunque nunca te vaya a ver, pero no me gustaría que tú pasaras o que tus hijos pasaran esos sucesos. Por eso mucha gente tiene que morir y mucha gente tiene que vivir experiencias muy fuertes para que otra persona aprenda de las experiencias. Porque las personas inteligentes aprendemos de las experiencias de otras personas para que no se repitan en nosotros. Y el día de hoy, yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero nada para mis hijos. Yo no quiero nada malo para ellos, pues. ¿Y cómo tuve que hacer para poder coexistir con mi esposa de una forma en la cual no dañar a mis hijos? Le tuve que bajar yo. Yo le bajé. Si yo me hubiera esperado a que mi esposa le bajara, a que ella cambiara, a que ella fuera diferente, a que ella fuera como yo quisiera, a lo mejor yo no estuviera con ella. Yo no estuviera con ella. Pero yo tuve que bajarle. Yo tuve que adaptarme. Yo tuve que ser resiliente. Yo tuve que buscar qué es lo que ella... Tuve que encontrar qué es lo que ella está buscando. Tuve que bajarle a mi ego, bajarle a mi soberbia, bajarle a mi vanagloria. No creerme, ¿cómo se llama? Que el mundo gira a mi alrededor. No decir, es que la vida me trató muy mal y por eso todo mundo me debe. Es que mi padre fue así, es que mi madre fue así, es que pasé esto. Y por eso, como yo sufrí mucho, todo mundo me tiene que pagar. Y todo mundo me debe. Como vive la gente de color en Estados Unidos, la gente de color como fueron esclavos hace muchísimos años. Ellos piensan que todo el país le debe. Porque fueron esclavos hace 2000 años, hace muchísimos años. Y ya vemos muchas personas que creemos eso. Creemos que porque la vida nos trató mal, la vida nos debe posteriormente y no nos debe nada. Todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví, no es culpa de mi esposa, no es culpa de mis hijos. Ellos no tienen la culpa.
¿sí? Ellos no tienen la culpa. Entonces, por lo de la primaria, mi papá trabajaba todo el día. Mi mamá trabajaba todo el día porque tenía que hacerse cargo de la frutería, del negocio. Y mi papá pues se la llevaba tomando, trabajaba, tomaba, trabajaba. Entonces, pues mi mamá tenía que hacerse cargo del negocio, lógico, pues tiene que haber alguien, tiene que estar mamá o tiene que estar papá del negocio, no puede dejar 100% los empleados porque te lo van a acabar. Entonces, fue mi graduación de primaria. Yo había participado en unas olimpiadas de ciencias naturales, siempre he sido bueno para hablar, siempre he sido bueno para lo que me llega a mi mente, siempre creo yo, ¿no?, que he sabido expresarlo de una forma en la cual es empática. Entonces participé en un concurso de ciencias naturales y tuve buena participación, fue en la zona, quedé en segundo lugar y llegó mi graduación y me iban a dar mi reconocimiento, mi certificado y mi reconocimiento, ¿sí? Entonces, ánimo. Entonces pues llegó la graduación, estaba cerca de mi casa, mi mamá estaba trabajando, mi papá sepa la fregada dónde andaba y todo el mundo con sus papás tomándose fotos. Y ya Moisés Sánchez, y ya pasé por el reconocimiento, tuve muy buen, ¿cómo se llama? Muy buen calificaciones y me dio mi certificado. Y salí de la escuela y me acuerdo que venía caminando. Y había un Conalep, y los Conalep pues tenían el cerco y venía con la mano, trac, 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 trac. Le venía pegando. Entonces dije, bueno, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué el 90% de mis amigos estaban con sus papás? Porque yo no recuerdo ese día haber visto a alguien en el cual no estaba con su papá. ¿Y por qué yo no estoy con mis papás? O sea, no me quieren. ¿O qué fregados? O sea, ¿por qué? Y yo recuerdo que venía llorando. Y hay mucha gente que dice, me han puesto en el video, es que yo viví lo mismo en la secundaria, yo viví lo mismo en la preparatoria, sí. A los 15, 18 años te vale chetos. A los 20 años en tu graduación de la universidad te vale chetos si van tu papá o no van. Sí te duele, pero ya estás más grande. Pero un niño de 12 años, o sea, tenía 12 años, iba a cumplir 12 años. No era una persona adulta la cual tenía la capacidad de poder discernir todas esas emociones que estaba viviendo. O sea, tenía 12 años. Y a lo mejor hay gente que dice, es que nunca me dio un estudio, pero ese fue mi sufrimiento, eso fue lo que yo viví, eso fue lo que yo pasé y eso fue lo que yo sufrí. El fondo de sufrimiento es diferente. A lo mejor tuviste unos papás los cuales se peleaban y se encerraban en el cuarto y peleaban como gente adulta sin que los hijos se dieran cuenta y se dejaban de hablar y a ti eso te dolía. Y eso te causaba dolor, que tú miras que tu papá no se hablaba. Pero vemos gente que tuvimos que vivir violencia, porque el fondo de sufrimiento de cada persona es diferente. Tú no pasaste lo que yo pasé, ni yo pasaste ni yo pasé lo que tú pasaste. Nuestro fondo de sufrimiento es diferente de todas las personas. Y tenemos diferente tipo de vida. Entonces lo que yo viví fue lo que a mí me dolió. Tener 12 años e ir a una graduación en la cual fui yo solo y a mí me dio un solo certificado y nadie se tomó una foto conmigo y lloré. Y esa fue la historia cual yo practiqué aquí en TikTok, que ahorita pues esos videos tienen un chorro de vistas, gracias a Dios. Subí de 9.500 seguidores a casi 14.000 seguidores de la noche a la mañana, de ayer a ahora. Pero no soy nuevo en esto, tengo muchísimos años trabajando con personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Tengo muchísimos años transmitiendo todo esto que estoy transmitiendo el día de hoy. Tengo muchos años transmitiendo mis experiencias, lo que yo viví, mi forma de ver la vida, que ojo, reconozco que mi forma de ver la vida no es la verdad absoluta. Es solamente mi forma de ver la vida. No quiero decir que lo que yo estoy diciendo es lo que es y tiene que ser así. No, me puedo equivocar. Y me puedo equivocar muchas veces. No me dijeron nada. ¿Qué me van a decir? Ni en cuenta. ¿Qué me van a decir? Mi papá en su mundo, tomando, y mi mamá trabajando. ¿Qué me van a decir? Nada. Me tuve que tragar esa emoción. Me tuve que tragar ese sentimiento. Como muchos sentimientos me tuve que tragar.
Y yo pensaba que escondiéndolos, que evadiéndolos no me iban a hacer daño. Pero los sufrimientos, los sentimientos siempre van a quedar en el subconsciente, ahí van a estar, hasta que puedan ser trascendidos. Y el hecho de que yo hable mis sentimientos, que hable mis experiencias y me hagan llorar, no quiere decir que estoy sufriendo por ellos. Pero todavía queda una herida, todavía, o sea, queda algo en el cual el hecho de practicarlo te produce un sentimiento. Pero yo tengo que estar practicando constantemente porque mis historias de vida tienen que ayudar a otras personas a no hacerlo. Que no se repita la misma historia, que no se repita el mismo patrón de conducta. Por eso es que yo abro tanto mis experiencias, como tuve que ser tocado por una mujer a mis 8 o 10 años, ¿sí? Y despertó el instinto sexual en mí. Y tuve que vivir emociones y cosas que todavía no estaba capacitado para poderlas vivir. Y me descoyuntó mi instinto sexual, como la violencia, como mi matrimonio disfuncional. Entonces, viví muchas cosas y así fue mi vida. O sea, ¿qué puedo hacer? Más que transmitirlo, más que hablarlo, más que expresarlo. Porque me doy cuenta que la vida no es como te quieren manejar las redes, ¿sí? La vida nunca estuvo contigo tu padre, lo siento mucho. La vida no es como te manejan las redes sociales. Sí, soy cristiano, respeto mucho a todas las ideologías, respeto mucho a la Iglesia Católica, respeto mucho al ateo, respeto mucho a todos, ¿sí? Yo soy cristiano por corazón y deísta por pensamiento. Yo creo que existe un poder superior que está por encima de leyes universales, la cual rige todo el mundo, ¿sí? Y yo creo en Jesucristo. Pero, Cristiano Ronaldo, no manches. Pero yo respeto mucho y trato de no manejar mucho esto aquí porque hay todo tipo de personas y no quiero dañar a nadie, pues. O sea, yo respeto 100% en qué crees. Y si no crees, te respeto igual. Así de fácil. Pero yo sí creo en Dios. Entonces son situaciones que yo tuve que vivir. Y pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Les agradezco grandemente. Deseo que Dios los bendiga, que les vaya excelentemente bien. Gracias por acompañarme. Si gustan seguirme en mis redes sociales, en el YouTube, en Instagram y en Facebook, me pueden buscar como Moisés Sánchez el blog. Esta plática que ahorita yo la bajo de TikTok, la subo a YouTube y la comparto en las redes sociales. Todo lo que yo hablo, todo queda grabado y todo lo subo a las redes sociales. La plática que di el día de ayer, en el cual platiqué de la escuela, esa situación, está la plática completa en YouTube. Ahí la pueden ver. No nada más hablé de eso. Hablé de muchos temas y ese tema lo doy ante 75 personas que están enfrente. ¿Sí? Yo tengo 75 usuarios ahorita. Entonces, cuando yo me estoy grabando, que salgo allá donde sale el logotipo atrás que dice Rescate 912, no estoy yo solo, hay 75 personas ahí. Y si ustedes pueden escuchar, interactúo con ellas, les hago preguntas, contestan. Entonces me di cuenta que lo que yo hago le llega a ustedes y les llega a mis usuarios, a mis internos. Entonces mato dos pájaros de un solo tiro. Yo deseo que Dios te bendiga grandemente, que tengas un excelente día, un excelente sábado. Si tienes a tu papá, dale un abrazo. Y tienes a tus hijos, dale un abrazo. Y principalmente, quédate tú. Dios te bendiga. Moisés Sánchez, el blog.